¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. Verónica, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ávida de la información. Seguimos con algunos temas que se repiten ya. Los clásicos. Los clásicos, pero también hay políticos. Hay temas nuevos, o por lo menos enfoques bastante novedosos respecto de los temas que nos vienen ocupando. Por lo menos nuestra mesa está interesante. Como siempre. Dos dignos representantes de dos agrupaciones representativas. Perú Posible y el APRA. Vamos a volver con ellos luego de los titulares y se los presentamos. En declaraciones exclusivas para Canal N, el ex vicepresidente Luis Gianpietri propuso que los militares y policías vuelvan a intervenir las universidades públicas ante el riesgo de una infiltración del Movadef. Y el Consejo Metropolitano rechazó el pedido de vacancia de la alcaldesa Villarán por haber obtenido préstamos de la Caja Municipal de Lima. Sobre la reforma del transporte, la burgomaestre reiteró que si no está en la reforma, Orión se quedará en el pasado. La conferencia episcopal respondió al artículo del Nobel Mario Vargas Llosa titulado Salir de la barbarie, indicando que la ha calificado con adjetivos irrespetuosos y se ha arrogado el derecho de guardián de la conciencia de los otros. El escritor había considerado en su última columna que el reciente comunicado de la conferencia episcopal sobre la unión civil era cavernario, de una crasa ignorancia y que transpiraba oscurantismo. Y la lectura de sentencia al regidor Pablo Secada por resistirse a la autoridad es uno de los miles de casos que se ve estancado por la huelga de trabajadores en el Poder Judicial. En tanto, el SUTEP acató un paro parcial exigiendo mayor presupuesto que el ministro Saavedra afirmó tendría un carácter político. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, negó cualquier conflicto de interés en el caso Interoil. La decisión de ampliar el contrato se tomó antes de que yo accediera al cargo de ministro, afirmó. Aseguró además que el presidente Humala sabía de su relación con este tipo de empresas. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 pulgadas. Libera tu lado pro. Bien, como decía Verónica, antes de leer los titulares, tenemos a dos importantes representantes de los partidos políticos con presencia en el Congreso en este momento. Por un lado está el congresista Javier Velázquez Quesquén, de Concertación Parlamentaria por el Partido Aprista. ¿Cómo está, congresista? Gracias. Y de otro lado tenemos al secretario general de Perú Posible, Luis Taiz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, empezamos con las declaraciones del que fue vicepresidente precisamente del gobierno encabezado por Alan García, el último, el almirante retirado Gianpietri, sobre lo que en su opinión habría que hacer en las universidades públicas ante la presencia o la infiltración del Movadef. Vamos a escucharlo. Yo creo que los rectores tienen que ponerse las pilas. Y poniendo disciplina en sus universidades. Y si no lo pueden hacer, pedir el apoyo de la policía y de la Fuerza Armada. Van a ingresar. Si es que es necesario, sí, porque nadie tiene, porque estos no transmiten pensamiento, imponen pensamiento. ¿Y lo imponen con qué? Con la fuerza. ¿Cómo contrarresta esa fuerza? Con otra fuerza. Empecemos por el señor Velázquez Quesquén, congresista. ¿Está de acuerdo usted con el señor Gianpietri? Yo creo que yo respeto la opinión de Lucho, pero las circunstancias del año 92 en la que Sendero desbocó porque obviamente los actos de violencia eran evidentes e incontrolables, no es el escenario de ahora, donde yo creo que esta buena voluntad de Lucho, por ejemplo, debe marcar, primero, ya se conoce que el Movadef, que es el brazo ideológico del terrorismo y de Sendero, está en 8 universidades. Hoy día está trabajando la inteligencia policial con la inteligencia militar y por eso el último develamiento de los cabecillas del Movadef tiene que ver mucho con el trabajo que están haciendo inteligencia policial con la inteligencia militar. Yo creo que esto es una labor de inteligencia y que tiene que ser más afirmada por el gobierno a través de la DINI. Le hemos aumentado 10 veces el presupuesto a la DINI y no hay resultados, o sea, concretos. Más bien hay denuncias que persiguen a los adversarios del régimen, a los periodistas como Rospigliosi, que hasta ahora la Comisión de Inteligencia presidida por una nacionalista no conoce de estos temas que son muy sensibles para el país,
Pero lo que yo sí me temo es que un escenario como el de ahora no hay condiciones, porque podría pasar lo de la Cantuta, y yo sí creo que enfrentar al terrorismo, el escenario del BRAE es diferente al de las universidades, donde yo sí creo que hay que hacer mucha inteligencia, y creo que también las autoridades universitarias han aprendido la dura lección. Ellos no pueden concebir que la autonomía universitaria es extraterritorialidad, que la policía, la autoridad no puede ingresar. Entonces, si eso lo tenemos muy claro, yo creo que lo que hay que hacer es afinar más el trabajo de inteligencia, y hay que pecar y hay que salir de ese ámbito de la ingenuidad de ponerle signo de interrogación a una intervención de nuestra policía, de nuestra inteligencia policial y militar. Y en ese sentido tenemos que ser muy enérgicos los partidos democráticos en apoyar incondicionalmente todas aquellas acciones orientadas a desmontar lo que es nuevamente el resurgimiento del terror a través de gente, de profesores, de algunos alumnos y de gente que se infiltra en las universidades para primero penetrar ideológicamente al sistema universitario y luego desembocar en acciones de violencia. Sería ingenuo pensar que ellos están en retirada. Y yo sí creo que extirpar este brote ideológico del terror en las universidades pasa porque acentuemos el trabajo de inteligencia, y no creo, con respeto que merece Lucho Gianpietri, creo buena voluntad en lo que él expresa, no creo que estén dadas las condiciones para intervenir, porque habría que primero declarar un régimen de excepción en función de la Constitución, declarar en emergencia, darle la autoridad a las Fuerzas Armadas, y eso de verdad no se ve muy bien en una democracia porque la debilita, porque evidenciaría que la democracia no es capaz de derrotar a una secuela ya terminal del terrorismo. Yo sí creo que lo podemos hacer con las herramientas que nos da la democracia, ¿no? Bueno, yo creo que la preocupación es justa, pero la solución es pésima, porque no podemos estar digamos, metiendo a la policía o las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas son para la defensa nacional, y esto es un problema en el peor de los casos de orden público. En segundo lugar, yo creo que aquí, por lo que pasa esto, es por el rol de los partidos políticos en las universidades. Los partidos políticos estamos de retirada en todas las universidades, y eso no puede ser. Nosotros, antes yo me acuerdo, cuando yo estaba en la universidad, hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, los partidos políticos estaban representados en nuestra universidad, en el Centro Federado de Letras o de Ingeniería, o etcétera, y tenían una función y la cosa caminaba. Pero hoy día los partidos están como retirados y estamos dejando la cancha libre a estas organizaciones que, por cierto, predican pues y no tienen quien les conteste los discursos, y entonces tenemos a los jóvenes que están solamente escuchando una versión del asunto y no otras versiones. De manera que yo creo que allí lo que se impone es que los partidos políticos tengamos nos convenzamos a nosotros mismos de que hay que intervenir más en la política en las universidades. Al final de eso se trata. Estoy totalmente en contra de que la policía o las Fuerzas Armadas puedan entrar a las universidades, porque ¿qué nos diferencia eso de Maduro? Ahora hay que decir en descargo del almirante Gianpietri que él primero dice los rectores tienen que ponerse las pilas. Así es. Y solamente en la medida en que eso no sea suficiente, pues apela a la otra medida, que es aquella que ustedes dos han dicho que no consideran conveniente. Perdón, la policía, esta es función de la policía. Inteligencia policial está trabajando en las universidades, obviamente. Lo que él ha dejado como una cuestión de posibilidades que las Fuerzas Armadas ingresen. A eso yo respeto esa opinión, pero no la comparto, porque como ha dicho Lucho, las Fuerzas Armadas tienen un rol, la defensa nacional. Los temas internos que tienen que ver con la policía, para poder habilitar un marco legal a las Fuerzas Armadas habría que declarar un régimen de excepción. Y yo creo que las condiciones no están dadas, porque eso primero significaría que nuestros servicios de inteligencia no han hecho nada. Y segundo, es que yo creo que al terror, obviamente los partidos tienen que recomponerse o refundarse para trabajar, nosotros lo estamos haciendo, de repente, débilmente, pero el tema fundamental está cómo extirpamos de las universidades, de estas 8 universidades donde se ha identificado foco de intervención ideológica, es con inteligencia, mucha inteligencia, y para eso
Ya, ahora está trabajando la inteligencia policial con la inteligencia militar. Lo del Movadef ha sido parte de ese trabajo de fuerzas combinadas. Entonces, la otra fuerza de intervenir militarmente en las universidades no es todavía el escenario, no están dadas las condiciones, y por eso creo que hay que ir paso a paso evaluando, pero sin pecar de ingenuidad, porque no olvidemos que el terror tiene financiamiento del narcotráfico. Y si ellos actúan y se diseminan en las universidades es porque tienen financiamiento del narcotráfico. Eso no justifica que los partidos no lo hagan. Los partidos tendrán sus razones por qué no participan en la universidad. Pero creo que la autoridad policial tiene que priorizar su intervención con mucha inteligencia y poder develar este tipo de maniobras que hacen algunos brazos del terrorismo a través de estos organismos de fachada como el Movadef, ¿no? O sea que el APRE sí felicita el último operativo que realizó el gobierno. Y las detenciones, además, del abogado Crespo. Es función de la policía, es función de la policía, pero yo sí operativo, creo, ¿no? lo que sí es respaldamos. Fue producto de 2 años de investigación. Claro, respaldamos la medida, no caemos en la ingenuidad de ponerle signo de interrogación y decir de repente no es una maniobra, no. Yo creo que frente al terrorismo hay una línea clara, ahí no hay... Este es un tema de Estado, donde los partidos políticos democráticos sabemos que el enemigo común es el terrorismo y el narcotráfico aliado contra la democracia. Ahí no hay ninguna debilidad, ninguna duda en que el APRA va a apoyar, obviamente, medidas de esta naturaleza, ¿no? ¿Algo más que agregar? No. Descontextualizado me ha parecido, no sé, las declaraciones. De repente, un poco llevado por la pregunta de la reportera, que seguramente, además se veía que estaba él, ¿no?, en la réplica de la residencia del embajador japonés, porque hoy se conmemora el rescate, un año más, ¿no? Que se ha estado discutiendo en los últimos días sobre si las Fuerzas Armadas debieran participar en la lucha contra el narcotráfico o no, en el BRAC. Sí. Y hay una gran discusión sobre eso. Entonces, ahora, llevar eso a las universidades, no, pues, la siguiente, ¿cuál paso es? ¿Llevarlo a dónde? ¿A la casa nuestra? No. Oye, pero hay algún elemento que hay que rescatar de Lucha Benventre. Lucha Benventre fue secuestrado por el MRTA, estuvo secuestrado en la cárcel, en la residencia del embajador. De hecho, él estaba ahí dando esas declaraciones. Tiene de repente un efecto. Además, él tuvo un rol muy protagónico e importante en el develamiento. Sí, pero de estos aquí no estamos terroristas. discutiendo Lucha y ambiente. Aquí lo que estamos discutiendo son las declaraciones. La opinión de Lucho. La opinión de Lucho, claro. ¿No? Sí, sí. O sea, yo también, yo le di, yo era el representante de la ONU aquí en esa época y le dimos de comer a todos los que estaban en la embajada durante mucho tiempo. O sea, y eran los que llevábamos el desayuno, el almuerzo y la cena. Muy bien. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el segundo tema. Bueno, y hoy día el Consejo Metropolitano rechazó este pedido de vacancia que se había solicitado contra Susana Villarán por esos temas de los préstamos de la Caja Municipal. Solamente 9 regidores votaron a favor de esta vacancia. Ya también de Sibacana, la alcaldesa. Entonces, Creo que es el quinto pedido de vacancia que vota el Consejo, ¿no? Ya sale, pues, ¿no? Ya se va ahora en octubre, Sí. ¿no? Bueno, en realidad en enero, pero digamos, ya en las elecciones. Bueno, eso sí es que no se presenta a la reelección y eventualmente gana. Bueno, no parece tener mucha suerte, pero digamos, está ahí la alternativa también, ¿no? ¿Qué dicen nuestros invitados sobre la vacancia primero? Ese pedido de vacancia. Bueno, yo creo que al final, si uno se pone a analizar, Susana Villarán la ha pasado pésimo estos 4 años. Porque uno tras otro, uno tras otro, ¿no? Sí, pero estamos hablando de Susana Villarán. No digo los limeños en general. Ah, bueno, también, Claro. sí. Pero, y realmente es como difícil concentrarse en un trabajo cuando uno tiene que estarse defendiendo todo el rato. En segundo término, creo que este pedido de vacancia, porque se hizo un préstamo de esta caja de ahorros, si bien es cierto, no tiene nada de malo, porque no está infringiendo ninguna ley, pero un alcalde que es jefe de eso no puede hacer eso. Por más que quieras decir lo que quieras. O sea, pues te vas al banco al lado y te dan el préstamo. Pero creo que esa manera no es apropiada. Pero tampoco merece una vacancia por ello. Entonces, yo creo que aquí, como siempre, en toda esta administración de la alcaldesa ha habido mucho de política de algunos partidos
que son los que han estado tratando de ponerla siempre en una situación Pero si de el APRA la ha dificultades, llevado ¿no? ahí a la... Pero en este caso... la revocatoria. Además, ¿Quiénes el votaron a favor de PPC. estos 9? ¿Quiénes El son? PPC Ah, no que, tengo entendido. que la apoyó en la revocación, o sea que no es necesariamente la misma confabulación la que No, el empuja... PPC la apoyó no la apoyó en la revocación porque sabía que no iban a ganar. O sea, tampoco era porque no querían que pasara nada. El Vamos PPC a lo que escuchar quería en el fondo la era que- quedarse a cargo de la cosa. Vamos a escuchar las declaraciones precisamente de un miembro del PPC, de un regidor, de Pablo Secada. Parece que hay errores, nos parece que hay lo que se llama en economía incentivos políticos, cuando el Estado tiene una caja metropolitana o normalmente es el caso, porque la usa políticamente. En esta caja también se han dado préstamos a funcionarios, que a mí me parece que no corresponde, pero había que tomar una decisión política. ¿Eso es suficiente para vacar a la alcaldesa? Nos pareció que no. En esta sexta oportunidad en que se ha presentado una solicitud de vacancia, en este caso contra mí, por el préstamo ante la Caja Metropolitana, que no tiene nada de ilegal ni es antiético, yo quiero hacer mi agradecimiento a la expresión democrática que se da en el Consejo Metropolitano de Lima. De eso me alegro. Por esa democracia he luchado. Muy bien. Bueno, ¿Qué dice? yo creo que Sí. primero que esta es una herramienta legal y constitucional de la minoría de plantear una revocatoria, que tenga Vacancia. consideraciones, perdón, una vacancia, que tenga cambiar consideraciones de vista, ya, éticas, que congresista. tenga consideraciones éticas o penales. Ahí ha habido una discusión. Esta decisión es apelable. Yo sí discrepo con Lucho de que en estos 3 años la alcaldesa la ha pasado mal. Yo creo que los que han pasado mal son los 8 millones de limeños de tener esta gestión incompetente. O sea que, mira, Lucho ahora dice que el APRA, pero nosotros no estamos en el municipio. Y yo creo que... Yo sí creo... Yo no he hablado del APRA, pero ahora voy a hablar Lucho. ya que me Yo sí pides. creo que el que la va a vacar va a ser el pueblo limeño el 5 de octubre la va a vacar. Y me gustaría que postule la señora para que de una vez por todas, democrática y legítimamente, el pueblo cancele una etapa de Lima que todos los limeños quieren olvidar, una etapa de confrontación, de incompetencia. Yo no creo, como Lucho dice, que ella la ha pasado mal con la revocatoria. Casi 50% de los limeños estaban en contra de la revocatoria. ¿Y qué hemos visto después? Que el señor Fabre la salvó. Nadie, a verdad y a propósito, nadie sabe cuánto le pagaron a Fabre por la campaña, pero hemos hecho préstamos de la caja municipal. Pero aún así, creo yo de que ya estando a 3 o 4 meses, aunque no prospere esta vacancia, yo sí creo que el 5 de octubre, esta gestión la va a vacar el pueblo limeño. 70% de los limeños están en contra de esta gestión. Yo sí no creo que, como piensa Lucho, de que los limeños son injustos con la alcaldesa. Yo creo que ella ha hecho los méritos suficientes para tener no solamente el 70%, sino el 80% de los limeños en contra de una gestión que solamente lo único que ha hecho es generar confrontación, llenar de asesorías el municipio. Nunca antes la municipalidad gastó tanto en asesorías y en diagnóstico y los resultados son nulos. Entonces, ya falta poco para vacar. Pero fíjate, hubiera sido muy bueno que ustedes, que son tan proclives a estar cuidando las cosas, hubieran tenido la misma actitud con Castañeda. Y no la tuvieron una actitud de complacencia total con Castañeda. Entonces, yo sí creo que ella le han hecho una dificultad para trabajar. Y como tú dices, más del 50% de los ciudadanos de Lima no estuvieron de acuerdo con eso, porque ganaron esos votos. No es que ganaron unos partidos políticos, ganaron esos votos. Y entonces yo pienso que no está en discusión ahorita y ni estoy discutiendo ni avalando si la performance de la alcaldesa en general durante sus 4 años ha sido buena, mala o regular. Eso se va a evaluar en su momento. Pero lo que sí yo creo es que ella ha pasado durante todo este tiempo de problema en problema. Y así... ¿Generado por quién? Así manejar es muy difícil, muy difícil. ¿Generado por quién? No, es generado por varios partidos políticos.
Pero por favor, ¿Tú ¿cómo crees? te digo? Me hubiera encantado que ustedes hubieran tenido la misma actitud durante la alcaldía de Castañeda. Pero no la tuvieron, estaban ahí de amiguísimos. Gracias por sobreestimarnos, pero está de verdad afectando al 70% de los limeños. 70% de los limeños no son apristas. Solamente son gente No, que yo quieren no buenos estoy hablando de la servicios, población, que estoy quieren hablando de los servicios. dirigentes del partido. Todas las obras se han parado, no ha habido continuidad. Y lo que está condenando el pueblo en las encuestas son la incompetencia de esta gestión. Entonces, yo creo que si ahora no ha procedido porque 29 votos contra 9 han impedido la vacancia, yo creo que la licencia indefinida se la van a dar el 5 de octubre y creo que eso será legítimo y democrático, ¿no? Si es que se presenta, pero Ciudadanos por el Cambio, que es la organización política que está detrás de ella, si Decisión quiere que milenaria, eso ¿no? ocurra así, aparentemente vamos a compartir con ustedes un comunicado de esa organización política. Dice, el Comité Ejecutivo Metropolitano de Ciudadanos por el Cambio informa que por acuerdo unánime el martes 15 de abril decidió participar en los próximos comicios municipales metropolitanos y a nivel distrital, convocando a la más amplia unidad de las fuerzas progresistas, Frente Amplio, Confluencia por Lima y partidos de centro político para derrotar a las fuerzas de ultraderecha de Castañeda, el APRA y el Fujimorismo que pretenden capturar como botín el municipio de Lima. ¿Sabes? Esta reacción ¿Qué me más? parece la de Lucho Taís. ¿Sigue todavía? Eso no, además que el señor Pero no Pérez, dice a que quién, está que se no dice a acaba de quién risa. apoyan. No dice a quién apoyan. Han dicho, pero no en el No comunicado. está en el pero se han- comunicado. Dice en el comunicado también. Pero Ciudadanos por el Cambio no puede presentar a ningún candidato. Ciudadanos por el No, Cambio apoya, no es por un, eso. no es un Apoya. ¿cómo se llama? El único cambio que no apoya que es el de la alcaldesa, Si parece. Susana Sí. Villarán quisiera presentarse, no podría presentarse con Ciudadanos por el Sí. Cambio. Entonces, Pero que responde, señor Velázquez, que estaba atorado de risa mientras leía yo, me estaba distrayendo. Es que yo estaba disfrutando de la satisfacción de Lucho Taís, que no lo involucraba en ese grupo, dice, contra la ultraderecha de Castañeda, el APRA y el Fujimorismo. Nosotros no tenemos participación en la municipalidad. Hoy día, en, ¿no? en las No. complementarias vamos a presentar un candidato con mucha experiencia, pero fíjate, Ciudadanos por el Cambio, que como bien lo he dicho, apuestan por el no cambio, están haciendo ahí, dándole una orientación de carácter político a una elección que debe ser eminentemente vecinal. Entonces, yo creo que están de espaldas a la realidad y tendrán el legítimo derecho en democracia de postular, de participar, pero van a ser pulverizados en las ánforas. A mí me gustaría que Ciudadanos por el Cambio, que encubiertamente están impulsando la candidatura de la señora Villarán, participen para que el pueblo castigue la incompetencia, la inoperancia, la parálisis que ha habido estos 3 años y medio en Lima y que puedan abrir la página de que Lima resurja y queramos o no ahora, sino hace 12 años, Castañeda Locio, que no es de mi partido, viene siendo respaldado por un importante sector de los limeños, no menos del 50%. Entonces, me parece que soñar es fácil, pero y también aquellos que acompañan esta postulación, ¿no? Ahora, una consulta, señor Taís, está acá viendo la información de Ciudadanos por el Cambio. Hay una foto donde sale, ya tan rápido pasan las cosas, ¿no es cierto? Que sale Susana Villarán con el señor Lerner y usted también. En el balcón del hotel. claro, del Hotel Bolívar. Bolívar, ¿no? Claro, ¿Qué? porque Pues acá nosotros como partido decidimos apoyar a la gobernabilidad de la ciudad de Lima y decidimos apoyar a Susana Villarán y no nos arrepentimos de ello. Ahí está la para foto, nada. entusiasmadísimo. Entonces, De repente obviamente, usted Ahí de quiere saco formar, oscuro es el- Perú ¿Perdón? Posible va a invitado. formar parte de este frente amplio que está proponiendo o No, amplísimo. no. No, de ninguna manera. Nosotros vamos a ir con candidato propio, como le hemos dicho. Ya saben, ¿no? ¿Ya saben quién va Lo a ser que el candidato? sí Pero o no, con cucharita. Una cucharita, por favor, para sacarla acá al señor Taís. No, vamos a ir con candidato propio. Todavía el 1 de junio van a haber las elecciones supervisadas por Y la hay OMPE. precandidatos, ¿no? Y sí. ¿Hay precandidatos? Sí, claro. ¿O tienen miedo de que les salgan Juan videos? Cheput Juan anunciado. Cheput es un precandidato, que yo creo que es un buen precandidato. ¿Quién más? Y está la alcaldesa de Villa María del Triunfo, que es otra candidata. De manera que yo creo que ahí se tomarán algunas decisiones
el 1 de junio y tendremos candidatos. Pero candidatos vamos a tener. ¿Y el APRA también? Sí, ¿O? sí. No, eso todavía no deciden, creo, sí. Ayer hemos recibido un memorial de varias bases del partido y están postulando a Enrique Cornejo, al que fue nuestro ministro. ¿Y va a haber un de proceso hombre interno competente. Claro, por Tiene supuesto, que tiene que haber por mandato de la ley electoral. ¿Pero habrá candidato que se le enfrente internamente o va a ser...? Yo creo que la mayoría de las bases están apoyando a Enrique Cornejo y creo que es un extraordinario. Yo creo que Castañeda candidato. es el que se le enfrenta. No, Castañeda no es del partido, pero nosotros, la mayoría de las bases están pensando, y eso lo vamos a ver el próximo mes que hacemos la convención, en la que se ungirá al candidato que la base. Justo se ha criticado al señor Cornejo porque en algún momento premió, creo que cuando fue ministro de Transporte, ¿no es cierto?, premió a la empresa Orión. Y ahora la empresa tan criticada, ¿no es cierto? Sí, pues es que ahora los que deben tomar la decisión para castigar a una empresa que impunemente está actuando en el mercado de transportes, que es la alcaldesa y que es el Ministerio de Transporte, voltean la espalda y tratan de buscar un culpable. Si Enríquez no fuera el candidato a la municipalidad de Lima, ni lo mencionaron. Entonces, él ha sido ministro de Transportes. Y lo que se conoce ahora no se conocía de antemano, pero me parece que quienes han insinuado esta noticia, ¿de dónde ha salido? De la Municipalidad de Lima, de personas que trabajan en la Municipalidad de Lima. Pero nos parece bien, porque en el fragor de la campaña electoral siempre van a salir que tú estuviste vinculado a tal, a cual, pero nosotros en Enrique Cornejo reconocemos que es una persona que está preparada para esta función. Ha sido un extraordinario ministro de Transportes y los compañeros de las bases lo van a ungir como candidato al partido, ¿no? Vamos a escuchar declaraciones de la alcaldesa Susana Villarán sobre esta empresa, sobre Orión. Así como la esposa de Lot que miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, exactamente les va a pasar lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viven mirando atrás al sistema comisionista afiliador. Yo no sé quiénes estarán detrás, pero ¿saben qué? No están con el futuro de Lima, no están con el bienestar de los vecinos y vecinas que nos están reclamando a las autoridades que tengamos firmeza, que trabajemos con los empresarios. Si no están en las licitaciones, no estarán en las pistas, señores, se lo aseguro, como que me llamo Susana Villarán. ¿Y a partir de cuándo? En lo que va de este año, no hay un solo resultado muerte que pueda ser atribuido a Orión. Entonces ahí hay una tergiversación de la información. La siniestralidad de Orión con resultados muertes es la más baja del mercado. Esos choferes que están conduciendo con esas papeletas son papeletas que o están en reclamo, porque si estuviesen consentidas, evidentemente la autoridad municipal tendría toda la facultad para incautar inmediatamente el vehículo. Y no lo hace porque las papeletas o han sido mal impuestas o las papeletas están siendo impugnadas o algún grupo grueso de ellas se tratan de las llamadas fotopapeletas. Por lo tanto, esos conductores están todavía circulando dentro de los parámetros de la ley, porque Orión tiene una práctica ¿Dentro de los parámetros de la ley con todo lo que deben? Ser penalista es complicado, ¿no? Complicado. ¿Qué dicen acá nuestros invitados sobre las declaraciones del abogado de Orión? Bueno, yo creo que según el abogado de Orión habría que canonizar a Orión, ¿no? Porque realmente es una empresa ejemplar, de primera. A mí me preocupa que el alcalde del Callao, el presidente de la región del Callao, no hayan hecho absolutamente nada sobre este tema. La responsabilidad es de ellos. Cada vez que se quiere ordenar el tráfico, el tránsito desde Lima, el Callao abre sus puertas para violar las regulaciones. Lo hicieron con los taxis, lo hicieron con las líneas de buses y es permanente eso. ¿Qué cosa es lo que están protegiendo la gente del Callao? Habría que preguntarles, y yo creo que habría que averiguar un poco más quiénes son los que están atrás de la empresa Orión. Porque eso hasta ahora los periodistas de investigación no han logrado sacar una información sobre eso, que yo creo que sería muy bueno tenerla. Hoy día, en esta misma entrevista, el abogado dijo que el dueño era un señor José López, pero no dijo el segundo apellido, y digamos es un nombre... José López Pepe, claro, Pepito claro, López. Pero yo creo que al margen... O sea, no hay duda que hay testaferros atrás. Al margen de quien esté, que no los defiendo tampoco, quien esté, pero yo creo que la ley es igual para todos y la autoridad también se debe aplicar con rigor para todos. Sí. Entonces, queremos jugarnos en decir quién está detrás y porque está detrás. Yo creo que esta empresa hace mucho tiempo ha debido salir del parque automotor y de su
y Ya decir, debió como salir, sí, por claro, supuesto, como dice el abogado, sí. el abogado pues tiene que defender lo indefendible, decir que todas las papeletas están siendo impugnadas y por ende no tienen autoridad firme, por favor, es una defensa, pero ¿y quién? Yo creo que ha faltado mano dura. Este año que ha pasado ha habido 16 accidentes fatales en los cuales Orión ha tenido participación. Y ahora que la alcaldesa diga con tibieza, diga que esos choferes están suspendidos y que están evaluando sacar del mercado esos autobuses, por favor, yo creo que el Parlamento, nosotros mañana vamos a presentar una iniciativa para castigar, para que se castigue gravemente a aquellos conductores que en estado de ebriedad conducen vehículos públicos o aquellos que sin tener licencia o habiéndolo tenido cancelada manejan vehículos públicos. Hay que ponerles penas efectivas y hay que cancelar. Aquí lo que pasa es que se castiga al chofer y al dueño de la empresa, que son estos señores. O al dueño del vehículo. No pasa nada. Tienen que tener responsabilidad compartida y hay que meterlos presos. Y con eso creo que vamos a bajar la siniestralidad porque hemos visto que la impunidad de esta empresa, o sea, la impunidad contra esta empresa campea y decimos quién está detrás, no importa quién esté detrás o delante, lo que no vemos aquí es principio de autoridad y no vemos aplicación de la ley. Porque eso se debería de una vez por todas develar y en ese sentido no encuentro razón por qué hasta ahora no se ha cancelado el funcionamiento de estos vehículos que han generado la muerte y grave daño a las personas. Yo suscribo lo que dice el congresista, pero también creo que hay otro tema aquí, es el sistema de contratación que tienen estas empresas con respecto a los trabajadores, ya sea los choferes o sea los que trabajan en el vehículo. Y es que les pagan por boleto. Entonces, esto es una guerra declarada, ¿quién vende más boletos? El estímulo está y entonces es un estímulo terrible. Entonces, lo que debiera de hacerse, y en esto el Ministerio de Trabajo debiera intervenir, hay que pedir a la ministra Jara que intervenga en esto y que realmente regule la manera de contratación de esta gente. Porque no puede ser que por esa manera de contratación, ¿no es cierto?, estén esta gente disputándose. Pero se supone pues que ahora con la reforma del transporte busca precisamente formalizar y dejar de lado que haya un chofer que es distinto al dueño del vehículo, que es distinto al que tiene la licencia de la ruta, que es distinto al dueño de la empresa. Se supone, ¿no? Lo que dice Lucho está bien, pero ese es el efecto, lo que hay que atacar es la causa. ¿Quién contrata a ese chofer y le paga por boleto, no le da beneficios sociales? Es un intermediario y este a su vez es contratado por el concesionario. Lo que tenemos que hacer es hacer más rigurosa la ley penal para establecer igual responsabilidad para aquel chofer que comete un accidente fatal, el intermediario y el concesionario cancelarle la concesión. Pero la pita se rompe por el lado más débil. Es bueno que intervenga el Ministerio de Trabajo. En otras actividades también explotan a los trabajadores, trabajan más de 8 horas, no les pagan ni siquiera el sueldo mínimo vital. Pero aquí estamos ante personas que les han cancelado su licencia de conducir, matan personas y ellos son responsables. Y el intermediario y el concesionario como Orión, la pasan bien. Pero no puede ser, tiene que haber una corresponsabilidad. Quienes concursan para tener una línea debieran de acreditar que primero los vehículos son de ellos, de la empresa, no son de una cooperativa de vehículos, ¿no es cierto? Que son de una. Segundo, que estos vehículos no sean, todos estos son de timón cambiado. Todos estos vehículos son de timón cambiado. Entonces, no hay grado de seguridad. Y en tercer lugar, el sistema de contratación. Entonces, realmente yo creo que ahí se impone un cambio drástico desde varios temas, ¿no? Ahora, una consulta ya para terminar. Recuerdo que Diario 16 sacó unas fotografías de los buses Orión que habían sido utilizados para transportar a varios apristas al Día de la Fraternidad. ¿Logró definirse cómo fue eso? ¿Fue algo particular? Estaba poniendo en peligro al pueblo aprista. No, quiero explicarle lo siguiente. Yo creo que este es un tema muy importante. Fíjate, hace poco se cuestionaba una congresista que había sido el Partido Nacionalista, una respetable congresista por haber condecorado. Rosa Mavila. Por haber condecorado. Aquí le dimos. Pero yo no la voy a responsabilizar, pues,
por las muertes que estos irresponsables... No, pero ¿se contrató o no a los buses de Orión? Yo puedo salir ahorita y subo a un bus y no sé de quién es el dueño. Por eso, pero entonces, contrataron porque eran varios la verdad es que yo no lo sé porque yo no soy el secretario de organización del partido. Pero si aún fuera así, yo creo que aquí el tema central, ya hemos hecho una evaluación, pero aquí lo central es que la Municipalidad de Lima le echa la culpa del Callao de Lima y al Ministerio de Transportes. Lo que yo, no siendo experto, lo que sí creo es que debemos discutir ya que haya una autoridad central del transporte que ejerce esta responsabilidad, que tenga que ver con el aspecto administrativo, con el aspecto laboral del que ha hablado Lucho Taiz y con el aspecto de responsabilidad penal. Por lo menos de lo que he podido leer y de las opiniones de especialistas, en otros países funciona una autoridad centralizada que pueda regular todos estos aspectos que tienen que ver con el derecho de los transeúntes, que tienen que ver con el derecho de los pasajeros. Entonces, estos temas resultan siendo anecdóticos para un tema central y de fondo. ¿Qué hacemos? Yo creo que aquí la percepción de la gente es que Orión pasa por agua caliente. Sí, tenemos claro. que terminar este tema para pasar a los otros, pero antes una caricatura. A ver. O meme. Hablando de Susana Villarán. No, es una caricatura. Reelección. Es una caricatura. 4% tiene Susana. En la última encuesta salió En la 7, última ¿no? encuesta de 9, intención de votos, no de aprobación, sino de intención de votos, sí. A ver. A ver, la siguiente, un meme. Claro. Orión ganó ahí en la El licitación del teleférico. hay uno Qué buena que está. Buenazo. Y después van a llevar a los apristas al día de la fraternidad también. ¿En teleférico? Claro. Tienen que tener cuidado en Bien. sus carros, ¿ves? Vamos a una pausita y regresamos. Así es. Continuamos aquí en Portada con nuestros invitados Luis Taiz y Javier Velázquez Quén. Corresponde ahora el turno al tercer tema, que tiene que ver con el comunicado que ha emitido la Conferencia Episcopal Peruana a propósito del artículo de Mario Vargas Llosa, publicado en El País y reproducido en muchos sitios, que se llama Salir de la barbarie, donde el premio Nobel se refirió a un comunicado anterior de la Conferencia Episcopal que hablaba sobre la unión civil y dijo que pues ese comunicado era cavernario, de una crasa ignorancia y que transpira oscurantismo. Lo que dicen ahora los obispos es que Vargas Llosa ha calificado con adjetivos irrespetuosos a la Conferencia Episcopal y que se ha arrogado el derecho, estoy citando textualmente, de guardián de la conciencia, de los otros. Hay que decir, para empezar, que oscurantismo e ignorancia son sustantivos y no son adjetivos, pero en fin, con prescindencia... De estas correcciones del premio Nobel, queríamos escuchar. No, corrección de lo que dicen los obispos. Esta es una nota que escribió el premio Nobel el domingo en un diario capitalino. También, y que responde a la posición que ha venido teniendo la Iglesia frente al tema de la unión civil. Y yo creo que si algo hay lo importante de rescatar de este tema es que el autor del proyecto, que es el congresista Bruce, introdujo el tema al debate nacional con el mayor respeto. Y yo creo que un tema central como este, que tiene el apoyo del 33 o 36% del país y el rechazo mayoritario de los limeños, como lo ha expresado el propio autor del proyecto, hay que ir informando para que la gente vaya tomando conciencia. Yo creo que no estamos en la edad de la rabia, sino de la razón. Se tienen que poner argumentos. ¿Y no tiene miedo el AMPA de que esto le quite votos? No, es que el tema... Por las encuestas, digo, ¿no? El tema no es de cálculo político. En el partido también hay discrepancias, pero lo que yo sí creo que este es un tema debatible. La democracia, lo menos que puede poner es un dique de intolerancia a un tema que tiene que ver con derechos. Inclusive he escuchado a Domingo García Belaúnde, un reconocido constitucionalista, y está de acuerdo que este es un tema de minorías, pero las mayorías en democracia no tienen por qué abusar de esa condición. Tienen que escuchar también a las minorías. Y en ese sentido, nosotros apoyamos que este tema, como es un tema de conciencia, se debata, que es un tema en el que unos tienen una opinión, otros otra, pero con argumentos, con argumentos. Y yo creo que el aspecto positivo, yo se lo he dicho personalmente a Carlos, es que él cuando propuso la iniciativa también fue respondido.
fue respondido no cortésmente. Y él supo con inteligencia llevar el tema adelante. Hoy día los ciudadanos en democracia son capaces de presentar una opinión en un sentido o en otro, y al final de cuentas que se dé un debate que esté sustentado en que si estos son derechos, si esto ya está regulado o necesita regularse, hay una discusión si son derechos fundamentales o no, si son derechos civiles o no, si se debe modificar el Código Civil o se debe dar una ley propia, pero tiene que darse argumentos de carácter jurídico, de carácter histórico, de carácter de evolución, de progreso de los derechos en las sociedades democráticas. Con adjetivos o con insultos, este debate no va a... realmente son insultos decir que el proyecto es de una crasa ignorancia, que ignora cosas, Mira, una ignorancia gruesa. La conferencia lo ha tomado así, y al comienzo, cuando se propuso la iniciativa legislativa también, contra Carlos Burús ha habido ataques en las redes, qué sé yo. Pero yo creo que eso la verdad que no fortalece un debate importante que debe haber en el país. Hay 62 países en el mundo que han optado por este camino legislativo. Sí. Entonces, en el Perú está en discusión este tema, y yo creo que lo que necesitan los peruanos es ser más informados, mejor informados para tomar una decisión. La conferencia había dicho a su turno anteriormente que la unión civil contraría el orden natural, atenta contra la dignidad humana y amenaza la sana orientación de los niños. Es decir, no sé cómo se encrespa o se crispa con lo que dice Vargas Llosa cuando la propia conferencia a su turno también así es, pero te digo, mira, se despachó con calificativos. Mira, Mario, el tema del aborto terapéutico, hay varios temas que generan contradicciones y discusiones, pero lo más elemental, o mejor dicho, el estándar mínimo que debe tener una sociedad democrática es saber poner en discusión un tema de esta naturaleza y respetar también la opinión de las minorías. Una democracia que no respeta a las minorías no es democracia, más se acerca a un autoritarismo. Entonces, yo creo que hay que poner los argumentos de fondo en debate y que el Parlamento, que es expresión del pueblo, pueda debatir esta iniciativa y tomar la decisión que mejor convenga, ¿no? Bueno, yo creo que tanto el comunicado de la Comisión Episcopal como la respuesta de Vargas Llosa, nos muestran lo áspero del debate, ¿no? Y que el debate genera pasiones de un lado y de otro. Yo también creo que esto es importante irlo discutiendo, irlo mirando. Va a ser muy interesante la discusión en el Congreso, cuando este proyecto llegue a ser discutido. Y claro, oscurantismo e ignorante es un insulto, porque si yo te digo que tú desconoces algo, no es lo mismo que si te digo que eres ignorante, ¿no es cierto? Hay ahí un insulto. Y yo creo que la Comisión Episcopal, a lo largo de su historia, ha demostrado siempre más amplitud que muchas veces que la misma dirigencia de la Iglesia. No estamos muy lejos. La conferencia episcopal, por diferencia a la jerarquía eclesiástica. A la jerarquía eclesiástica. ¿Se está usted refiriendo a una persona en concreto de una manera gaseosa? Porque la jerarquía eclesiástica incluye a la conferencia episcopal. No, lo que pasa es que no ha querido decir que a veces los obispos se han referido distinto al cardenal. El cardenal no es el jefe de la iglesia tampoco acá en nuestro país. No, él es el arzobispo de Lima. Pero indudablemente ellos siempre han tenido una posición mucho más abierta con respecto a varios temas. Claro, siempre ha sido más cautelosa la conferencia episcopal. Entonces, eso es verdad. yo creo que esto implica que hay que tener una discusión alturada y los argumentos es lo que tiene que primar en esto, ¿no? Ahora, ¿pasará? ¿Cómo están los votos en el Congreso? ¿Cómo está en la comisión de Todavía no de se ha justicia? discutido, están haciendo el dictamen, va a haber obviamente que va a haber una discusión, y yo creo que va a haber en este tema tiene que haber una discusión de nivel, que el país que pueda ser aleccionadora, porque este es un tema importante. Como repito, hay otros países democráticos que han tomado decisiones en ese sentido. En el propio partido también hay diversas posiciones, y creo que lo único que puede llevar a que los ciudadanos tomen una decisión en uno u otro sentido es que
haya una función, o se cumpla, mejor dicho, con una función pedagógica en cuanto al proyecto que trata de construir derechos patrimoniales que deben tener haciendo las reformas, personas. lo que pide el congresista Bruce es hacer reformas en el Código Civil. No, lo que ha planteado es una ley especial. Eso es una cuestión procedimental. Esto no persigue una reforma constitucional, sino algunos plantean por técnica legislativa que hay que afinar algunos derechos patrimoniales en el Código Civil y otros que, como el propio Bruce, que plantea que debe ser una ley especial, con rango, obviamente. De esa Porque también seguramente ya se está especulando que se va a hacer una mezcla, digamos, ¿no? Con lo que plantea el señor Bruce, la congresista Marta Chávez y el congresista Rosas. Pero te digo, ¿no? en el Pleno se puede sustanciar un texto sustitutorio que recoja todas las iniciativas. Eso es posible en el Pleno, en la misma comisión. O sea, nunca cuando uno presenta un proyecto de ley, necesariamente tiene que salir tan igual como lo presentaste. Hay aportes, claro. Se puede mejorar. Pero yo creo que he visto el ánimo en el Parlamento de las diversas bancadas de querer aportar para poder plantear una iniciativa que responda al momento que vive el país y la sociedad democrática, ¿no? Cuando nosotros introdujimos esto en el plan de gobierno de Perú Posible, porque esto vino en la elección del 2011, claro. Se planteó, fuimos el único partido que lo planteó en realidad, y el tema allí era ver en qué medida había situaciones en las cuales personas del mismo sexo que vivían juntas por mucho tiempo, pues no podían compartir sus patrimonios y no podían heredar los patrimonios del otro. Y entonces que era importante para eso tener un sistema de contrato legal, ¿no es cierto? Ya no estamos llamándolo matrimonio, ni estamos llamando, sino un contrato legal que permitiera que eso fuera posible. Y eso básicamente era, ¿no? No se había hablado allí ni de matrimonio, ni de que el seguro, ya eso ha salido posteriormente. Lo que nosotros planteábamos era de que sí considerábamos que había una situación que tenía que injusta y que tenía que ser respondida por la ley. Es un aporte importante, ¿no? Vamos, si consideramos culminado este tema, a una pausa y volvemos con el siguiente. Diabetes o prediabetes, necesitas considerar 3 aspectos: nivel de glucosa, circunferencia abdominal y salud cardiovascular. Glucerna es el suplemento nutricional que junto a una dieta y ejercicio adecuado ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y no olvides cuidar tu circunferencia abdominal y hacer ejercicio. Tomar Glucerna diariamente contribuye a vivir de manera saludable. Con el siguiente tema, y es, bueno, que continúa la huelga del Poder Judicial. Hoy día vi un comunicado del Poder Judicial que se decía que lamentaba, ¿no?, la situación, porque son tantos los miles de casos que están... Pero el presidente del Poder Judicial está apoyando, o apoyó, ¿no? Fueron al Congreso de la República con los trabajadores, que son los que están pidiendo ser excluidos de la ley de servir, y esto se está viendo en el Congreso, y estaba él apoyando. Pero bueno, hay la lectura de sentencia, por ejemplo, contra el regidor Pablo Secada, por esto de resistirse a la autoridad, ustedes recordarán del video, es uno de los tantos casos que está estancado y está pidiendo muchas personas seguramente que se acabe esto lo antes posible. Vamos con unas declaraciones. Que tiene que ver más bien con otro paro, con el paro del SUTEP. Que también empieza, y el Ministerio Público también. Así es. El Ministerio Público, al igual que el Poder Judicial, quieren ser excluidos de servir y también han empezado una huelga. Una maravilla, Poder Judicial, Ministerio Público, maestros. Sí, sobre el paro del SUTEP son las declaraciones que vamos a escuchar del Ministro de Educación. Y muy sorprendido por esta aparente medida de fuerza por un grupo de docentes, en un contexto en el que hay una mesa de diálogo abierto, que el SUTEP conoce muy bien. ¿Son sus banderas políticas? ¿Patria Roja quiere estar nuevamente en la escena? Presumo que sea eso, porque en términos de ser una medida que nos ayude a mejorar presupuestos, que nos ayude a mejorar la calidad de la educación, por lo contrario a eso. Ministro. Yo presumo que es efectivamente un interés político o sindical. Pero, bien. ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿Cuántas paras del SUTEP para...? Bueno, primero diré que en el tema del Poder Judicial y del Ministerio Público,
el mal ejemplo y el pésimo ejemplo que han dado los ministros, son los ministros y los congresistas están en la ley Servir, supuestamente que era ley que iba a integrar todo el sistema, todos los trabajadores de la administración pública. Pero los ministros se han duplicado el sueldo. Y son los únicos que se han duplicado el sueldo, se han aumentado 15.000 soles cada ministro. Y el elemento fundamental que inspiró la ley Servir era que a partir de la vigencia de la ley, el mérito iba a ser el que iba a establecer los niveles remunerativos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero, que el esfuerzo de la ley Servir era unificar en un sistema único de remuneraciones todo el aparato público. Pero el argumento que daba el gobierno, el ministro Castilla y el jefe de Servir era que esta ley es tan buena que deberían todos los sectores integrarse. Pero en el momento de la discusión de la ley comenzaron a salir los trabajadores del registro público, de la SUNAT, de organismos que no son constitucionales, autónomos constitucionalmente. Entonces, ¿por qué yo apoyo, y nosotros apoyamos que los trabajadores del Ministerio Público y del Poder Judicial sean excluidos de esta ley Servir? Porque la única forma de garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial, de su vinculación, que su manejo económico esté condicionado a los gobiernos de turno, es dándole autonomía. Entonces, el propio presidente del Poder Judicial, el propio fiscal de la Nación han planteado que toda su administración también tenga autonomía, porque una forma de perforar la autonomía de quienes administran justicia, como es el Ministerio Público, el Poder Judicial, es teniéndolos de la mano o teniendo en la mano su presupuesto. Entonces, si trabajadores que no son de poderes autónomos constitucionales, como la SUNAT, registros públicos. ¿Qué se está viendo en el Congreso? Esto, los trabajadores. BCR y el Congreso. Pero ahora, ¿qué sucede? Levanten la huelga. Yo hablé y yo he presentado un proyecto de ley en este sentido. ¿Por qué, si la ley es buena, por qué los trabajadores de la SUNAT se han salido de la ley? ¿Por qué lo de los registros públicos? ¿Por qué los que... Exactamente. Cuando le han preguntado al jefe, al presidente del Tribunal de Servicio Civil, ¿sabe qué ha dicho? Yo también no estaba de acuerdo que se les excluya, pero hubo presión y los excluyeron. Eso no es un argumento que justifique una ley de esta naturaleza. Entonces, o están o no están. Y si fuera beneficiosa, ¿por qué los trabajadores quieren salirse? Porque no hay posibilidad de negociar pliegos. Entonces, yo creo que en el caso del Poder Judicial y del Ministerio Público tenemos que darle autonomía para poder garantizar su autonomía jurisdiccional y funcional. Tenemos que darle autonomía administrativa. Y en ese contexto, el Congreso, que ha perdido su autonomía en el tema de tomar decisiones, como el Ejecutivo no quiere autorizar la discusión de esta iniciativa, entonces está ahondando esta crisis que ya lleva casi un mes parado el Poder Judicial. El Ministerio Público ha iniciado ya un paro de 72 horas. Entonces, es importante el tema, Verónica, del regidor Pablo Secada, porque un acto de violencia verbal debe ser castigado. 80.000. Pero hay cientos de miles de litigantes, de personas indigentes que están buscando una pensión de alimentos, y está parado la Administración de Justicia, que está la indolencia. Y esto está en manos del gobierno, porque el presidente del Poder Judicial ha planteado que la iniciativa sea con cargo a su presupuesto institucional. Entonces, pongámosles un candado a su presupuesto y dejemos que el Poder Judicial pueda declarar y consagrar su autonomía administrativa y funcional. Mira, yo suscribo lo que dice el congresista Velázquez Quesquén. Y es más, yo sé que los trabajadores del Poder Judicial están listos a levantar la huelga solamente con que acepten que se discuta la ley que ellos han propuesto. Es decir, ni siquiera están pidiendo que se apruebe la ley. Están pidiendo, por favor, discútanla, que es lo más democrático que hay. Entonces, lo único que tiene que hacer el presidente del Congreso es pasar la ley a la agenda para que se pueda discutir. Y ellos levantan inmediatamente el paro. Entonces, yo realmente quiero hacerle un pedido al señor Otárola. Continuamos aquí en Portada con nuestros invitados, Luis Taís y Javier Velázquez Quesquén. Corresponde ahora el turno al tercer tema, que tiene que ver con el comunicado que ha emitido la Conferencia Episcopal peruana a propósito del artículo de Mario Vargas Llosa, publicado en El País y reproducido en muchos sitios, que se llama Salir de la barbarie, donde el premio Nobel se refirió a un comunicado anterior de la Conferencia Episcopal
que hablaba sobre la unión civil y dijo que pues ese comunicado era cavernario, de una crasa ignorancia y que transpira oscurantismo. Lo que dicen ahora los obispos es que Vargas Llosa ha calificado con adjetivos irrespetuosos a la conferencia episcopal y que se ha arrogado el derecho, estoy citando textualmente, de guardián de la conciencia, de los otros. Hay que decir, para empezar, que oscurantismo e ignorancia son sustantivos y no son adjetivos, pero en fin, con prescindencia de estas correcciones del premio Nobel, queríamos escuchar. No, corrección de lo que dicen los obispos. Esta es una nota que escribió el premio Nobel el domingo en un diario capitalino. También, de la República. Y que responde a la posición que ha venido teniendo la Iglesia frente al tema de la unión civil. Y yo creo que si algo hay lo importante de rescatar de este tema es que el autor del proyecto, que es el congresista Bruce, introdujo el tema al debate nacional con el mayor respeto. Y yo creo que un tema central como este, que tiene el apoyo del 33 o 36% del país y el rechazo mayoritario de los limeños, como lo ha expresado el propio autor del proyecto, hay que ir informando para que la gente vaya tomando conciencia. Yo creo que no estamos en la edad de la rabia, sino de la razón. Se tienen que poner argumentos. ¿Y no tiene miedo el AMPA de que esto le quite votos? No, es que el tema... Por las encuestas, digo, ¿no? El tema no es de cálculo político. En el partido también hay discrepancias, pero lo que yo sí creo que este es un tema debatible. La democracia, lo menos que puede poner es un dique de intolerancia a un tema que tiene que ver con derechos. Inclusive he escuchado a Domingo García Belaúnde, un reconocido constitucionalista, y están de acuerdo que este es un tema de minorías, pero las mayorías en democracia no tienen por qué abusar de esa condición. Tienen que escuchar también a las minorías. Y en ese sentido, nosotros apoyamos que este tema, como es un tema de conciencia, se debata, que es un tema en el que unos tienen una opinión, otros otra, pero con argumentos, con argumentos. Y yo creo que el aspecto positivo, yo se lo he dicho personalmente a Carlos, es que él cuando propuso la iniciativa también fue respondido no cortésmente. Y él supo con inteligencia llevar el tema adelante. Hoy día los ciudadanos en democracia son capaces de presentar una opinión en un sentido o en otro, y al final de cuentas que se dé un debate que esté sustentado en que si estos son derechos, si esto ya está regulado o necesita regularse, hay una discusión si son derechos fundamentales o no, si son derechos civiles o no, si se debe modificar el Código Civil o se debe dar una ley propia, pero tiene que darse argumentos de carácter jurídico, de carácter histórico, de carácter de evolución, de progreso de los derechos en las sociedades democráticas, con adjetivos o con insultos. Este debate no va a... realmente son insultos decir que el proyecto es de una crasa ignorancia, que ignora cosas, una ignorancia gruesa. La conferencia lo ha tomado así, y al comienzo, cuando se propuso la iniciativa legislativa, también contra Carlos Bruce ha habido ataques en las redes, qué sé yo. Pero yo creo que eso la verdad que no fortalece un debate importante que debe haber en el país. Hay 62 países en el mundo que han optado por este camino legislativo. Entonces, en el Perú está en discusión este tema, y yo creo que lo que necesitan los peruanos es ser más informados, mejor informados para tomar una decisión. La conferencia había dicho a su turno anteriormente que la unión civil contraría el orden natural, atenta contra la dignidad humana y amenaza la sana orientación de los niños. Es decir, no sé cómo se encrespa o se crispa con lo que dice Vargas Llosa cuando la propia conferencia a su turno también así es, pero te digo, se despachó con calificativos. Mira, Mario, el tema del aborto terapéutico, hay varios temas que generan contradicciones, discusiones, pero lo más elemental, o mejor dicho, el estándar mínimo que debe tener una sociedad democrática es saber poner en discusión un tema de esta naturaleza y respetar también la opinión de las minorías. Una democracia que no respeta a las minorías no es democracia, más se acerca a un autoritarismo. Entonces yo creo que hay que poner los argumentos de fondo en debate y que el Parlamento, que es expresión del pueblo, pueda debatir esta iniciativa y tomar la decisión que mejor convenga, ¿no?
Bueno, yo creo que tanto el comunicado de la Comisión Episcopal como la respuesta de Vargas Llosa, o sea, nos muestran lo áspero del debate, ¿no? Y que el debate genera pasiones de un lado y de otro. Yo también creo que esto es importante irlo discutiendo, irlo mirando. Va a ser muy interesante la discusión en el Congreso cuando este proyecto llegue a ser discutido. Y claro, oscurantismo e ignorante es un insulto, porque si yo te digo que tú desconoces algo, no es lo mismo que si te digo que eres ignorante, ¿no es cierto? Hay ahí un insulto. Y yo creo que la Comisión Episcopal, a lo largo de su historia, ha demostrado siempre más amplitud que muchas veces que la misma dirigencia de la Iglesia. No estamos muy lejos. La Conferencia Episcopal, por diferencia a la jerarquía eclesiástica. A la jerarquía eclesiástica. ¿Se está usted refiriendo a una persona en concreto de una manera gaseosa? Porque la jerarquía eclesiástica incluye a la Conferencia Episcopal. No, lo que pasa es que no ha querido decir que a veces los obispos se han referido distinto al cardenal. El cardenal no es el jefe de la Iglesia tampoco, acá en nuestro país. No, él es el arzobispo de Lima. Pero indudablemente ellos siempre han tenido una posición mucho más abierta con respecto a varios temas. Claro, siempre ha sido más cautelosa la Conferencia Episcopal. Entonces, eso es verdad. Yo creo que esto implica que hay que tener una discusión alturada y los argumentos es lo que tiene que primar en esto, ¿no? Ahora, ¿pasará? ¿Cómo están los votos en el Congreso? ¿Cómo está en la comisión de Todavía no de se ha justicia? discutido, están haciendo el dictamen, va a haber obviamente que va a haber una discusión, y yo creo que va a haber en este tema tiene que haber una discusión de nivel, que el país que pueda ser aleccionadora, porque este es un tema importante. Como repito, hay otros países democráticos que han tomado decisiones en ese sentido. En el propio partido también hay diversas posiciones, y creo que lo único que puede llevar a que los ciudadanos tomen una decisión en uno u otro sentido es que haya una función, o se cumpla, mejor dicho, con una función pedagógica en cuanto al proyecto que trata de construir derechos patrimoniales que deben tener haciendo reformas, las personas. Lo que pide el congresista Bruce es hacer reformas en el Código Civil. No, lo que he planteado es una ley especial. Eso es una cuestión procedimental. Esto no persigue una reforma constitucional, sino algunos plantean por técnica legislativa que hay que afinar algunos derechos patrimoniales en el Código Civil, y otros que, como el propio Brusque plantea, que debe ser una ley. Con rango, obviamente. Porque también seguramente ya se está especulando que se va a hacer una mezcla, digamos, ¿no? Con lo que plantea el señor Bruce, la congresista Marta Chávez y el congresista Rosas. Pero te digo, ¿no? en el Pleno se puede sustanciar un texto sustitutorio que recoja todas las iniciativas. Eso es posible en el Pleno, en la misma comisión. O sea, nunca cuando uno presenta un proyecto de ley necesariamente tiene que salir tan igual como lo presentaste. Hay aportes, claro. Se puede mejorar, pero yo creo que he visto el ánimo en el Parlamento de las diversas bancadas de querer aportar para poder plantear una iniciativa que responda al momento que vive el país y la sociedad democrática, ¿no? Cuando nosotros introdujimos esto en el plan de gobierno de Perú Posible, porque esto vino en la elección del 2011, claro. Se planteó. Fuimos el único partido que lo planteó en realidad. Y el tema allí era ver en qué medida había situaciones en las cuales personas del mismo sexo, que vivían juntas por mucho tiempo, pues no podían compartir sus patrimonios y no podían heredar los patrimonios del otro. Y entonces, que era importante para eso tener un sistema de contrato legal, ¿no es cierto? Ya no estamos llamándolo matrimonio, ni estamos llamando, sino un contrato legal que permitiera que eso fuera posible. Y eso básicamente era, ¿no? No se había hablado allí ni de matrimonio, ni de que el seguro, ya eso ha salido posteriormente. Lo que nosotros planteábamos era de que sí considerábamos que había una situación que tenía que injusta y que tenía que ser respondida por la ley. Es un aporte importante, ¿no? Vamos, si consideramos culminado este tema, a una pausa y volvemos con el siguiente.
¿Diabetes o prediabetes? Necesitas considerar 3 aspectos: nivel de glucosa, circunferencia abdominal y salud cardiovascular. Glucerna es el suplemento nutricional que junto a una dieta y ejercicio adecuado ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y no olvides cuidar tu circunferencia abdominal y hacer ejercicio. Tomar Glucerna diariamente contribuye a vivir de manera saludable. Con el siguiente tema, y es, bueno, que continúa la huelga del Poder Judicial. Hoy día vi un comunicado del Poder Judicial que se decía que lamentaba, ¿no?, la situación, porque son tantos los miles de casos que están... Mira, pero el presidente del Poder Judicial está apoyando, o apoyó, ¿no? Fueron al Congreso de la República con los trabajadores, que son los que están pidiendo ser excluidos de la ley Servir, y esto se está viendo en el Congreso, y estaba él apoyando. Pero bueno, hay la lectura de sentencia, por ejemplo, contra el regidor Pablo Secada, por esto de resistirse a la autoridad, ustedes recordarán del video, es uno de los tantos casos que está estancado y está pidiendo muchas personas seguramente que se acabe esto lo antes posible. Vamos con unas declaraciones. Que tiene que ver más bien con otro paro, con el paro del SUTEP. Que también empieza, y el Ministerio Público también. Así es. El Ministerio Público, al igual que el Poder Judicial, quieren ser excluidos de Servir y también han empezado una huelga. Una maravilla, Poder Judicial, Ministerio Público, maestros. Sí, sobre el paro del SUTEP son las declaraciones que vamos a escuchar del Ministro de Educación. Y muy sorprendido por esta aparente medida de fuerza por un grupo de docentes, en un contexto en el que hay una mesa de diálogo abierto, que el SUTEP conoce muy bien. ¿Son sus banderas políticas? ¿Patria Roja quiere estar nuevamente en la escena? Presumo que sea eso, porque en términos de ser una medida que nos ayude a mejorar presupuestos, que nos ayude a mejorar la calidad de la educación, por lo contrario a eso. Ministro. Pero yo presumo que es efectivamente un interés político o sindical. Pero, bien. ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿Cuántas paras del SUTEP para...? Bueno, primero diré que en el tema del Poder Judicial y del Ministerio Público, el mal ejemplo y el pésimo ejemplo que han dado los ministros son los ministros y los congresistas están en la ley Servir, supuestamente que era ley que iba a integrar todo el sistema, todos los trabajadores de la administración pública. Pero los ministros se han duplicado el sueldo. Y son los únicos que se han duplicado el sueldo, se han aumentado 15.000 soles cada ministro. Y el elemento fundamental que inspiró la ley Servir era que a partir de la vigencia de la ley, el mérito iba a ser el que iba a establecer los niveles remunerativos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero, que el esfuerzo de la ley Servir era unificar en un sistema único de remuneraciones todo el aparato público. Pero el argumento que ha dado el gobierno, el ministro Castilla y el jefe de Servir era que esta ley es tan buena que deberían todos los sectores integrarse. Pero en el momento de la discusión de la ley comenzaron a salir los trabajadores del registro público, de la SUNAT, de organismos que no son constitucionales, autónomos constitucionalmente. Entonces, ¿por qué yo apoyo, y nosotros apoyamos que los trabajadores del Ministerio Público y del Poder Judicial sean excluidos de esta ley Servir? Porque la única forma de garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial, de su vinculación, que su manejo económico esté condicionado a los gobiernos de turno, es dándole autonomía. Entonces, el propio presidente del Poder Judicial, el propio fiscal de la Nación han planteado que toda su administración también tenga autonomía, porque una forma de perforar la autonomía de quienes administran justicia, como es el Ministerio Público, el Poder Judicial, es teniéndolos de la mano o teniendo en la mano su presupuesto. Entonces, si trabajadores que no son de poderes autónomos constitucionales, como la SUNAT, registros públicos. ¿Qué se está viendo en el Congreso? Esto, los trabajadores BCR y el Congreso. Pero ahora, ¿qué sucede? Levanten la huelga. Yo hablé y yo he presentado un proyecto de ley en este sentido. ¿Por qué, si la ley es buena, por qué los trabajadores de la SUNAT se han salido de la ley? ¿Por qué lo de los registros públicos? ¿Por qué los que... Exactamente. Cuando le han preguntado al jefe, al presidente del Tribunal de Servicio Civil, ¿sabe qué ha dicho? Yo también no estaba de acuerdo que se les excluya, pero hubo presión y los excluyeron. Eso no es un argumento que justifique una ley de esta naturaleza. Entonces, o están o no están. Y si fuera beneficiosa, ¿por qué los trabajadores quieren salirse? Porque no hay posibilidad de negociar pliegos. Entonces, yo creo que en el caso del Poder Judicial y del Ministerio Público tenemos que darle autonomía
para poder garantizar su autonomía jurisdiccional y funcional, tenemos que darle autonomía administrativa. Y en ese contexto, el Congreso, que ha perdido su autonomía en el tema de tomar decisiones, como el Ejecutivo no quiere autorizar la discusión de esta iniciativa, entonces está ahondando esta crisis que ya lleva casi un mes parado el Poder Judicial. El Ministerio Público ha iniciado un paro de 72 horas. Entonces, es importante el tema, Verónica, del regidor Pablo Secada, porque un acto de violencia verbal debe ser castigado. 80.000. Pero hay cientos de miles de litigantes, de personas indigentes que están buscando una pensión de alimentos, y está parado la Administración de Justicia, que está la indolencia. Y esto está en manos del gobierno, porque el presidente del Poder Judicial ha planteado que la iniciativa sea con cargo a su presupuesto institucional. Entonces, pongámosles un candado a su presupuesto y dejemos que el Poder Judicial pueda declarar y consagrar su autonomía administrativa y funcional. Mira, yo suscribo lo que dice el congresista Velázquez Quesquén. Y es más, yo sé que los trabajadores del Poder Judicial están listos a levantar la huelga solamente con que acepten que se discuta la ley que ellos han propuesto. Es decir, ni siquiera están pidiendo que se apruebe la ley. Están pidiendo, por favor, discútanla, que es lo más democrático que hay. Entonces, lo único que tiene que hacer el presidente del Congreso es pasar la ley a la agenda para que se pueda discutir. Y ellos levantan inmediatamente el paro. Entonces, yo realmente quiero hacerle un pedido al señor Otárola, más bravos que los otros para no perder tampoco el manejo del SUTEP, ¿no? Pero todo esto es parte de lo que ha venido del aumento de los ministros y del no aumento de los trabajadores de la educación. O sea, ¿esta es la consecuencia? Es una de las consecuencias a mi manera de ver. Este no es un tema de evaluación, porque ni siquiera se ha evaluado a nadie. No se evalúa a nadie todavía. Este es un tema básicamente de ingresos. Y los ingresos, pues, creo que es importante que el Ministerio de Economía atienda. Y a veces con todo lo que el metro es de importante, la línea 2, gastarse 6.500 millones y no pagarle a los trabajadores de la educación, que es lo más importante que necesitamos, ¿no es cierto? Tener buenos trabajadores de la educación que puedan vivir en paz y puedan trabajar y prepararse para sus clases. Creo que ahí hay pues un tema en el cual yo creo que el gobierno tiene que mirar un poco el tema de los trabajadores y va a haber varias escaladas de aumento de sueldo, porque está aumentando el costo de vida. Antes de irnos vamos a ver un tuit que algún televidente nos ha enviado. Las huelgas del SUTEP y del Poder Judicial, doble, jueces y trabajadores, son pan de cada año. Ya perdieron legitimidad. Bueno, por último diré que en el tema de la huelga del SUTEP lo que ha pasado es el fracaso de la modificación, el cambio de la ley de reforma magisterial que hizo este gobierno. Prometió evaluaciones a los maestros para que en torno al mérito pudieran tener mejoras remunerativas. Como ha dicho Lucho, desde agosto del 2012 que se cambió la ley que nosotros dejamos, que ya tenía 56.000 maestros pasados a la ley por criterios meritocráticos con remuneraciones diferenciadas, no se ha hecho ninguna evaluación. Y no se puede hacer ninguna evaluación porque puede tener buena voluntad el actual ministro, pero no tiene capacidades humanas en el ministerio que hagan gestión que permita hacer una evaluación y en función de esa evaluación compensarlos con remuneración a los maestros. Pero lo más grave, Lucho, permítame terminar de idea, lo más grave es que la ministra Salas, todos los funcionarios del ministerio que fueron preparados para enfrentar la nueva ley de la reforma magisterial fueron sacados. Y entonces ahora el ministro Saavedra se ha encontrado pues con este panorama desolador y todavía vamos por lo menos un año como mínimo a procesar una evaluación para en función de eso poder dar un incremento a los maestros y por eso están reclamando justificadamente. Muchas gracias a nuestros invitados por el tiempo. Lamentablemente no alcanzó para hablar sobre el ministro Mayorga, pero el tema de Interior va a continuar porque ha hablado un representante de Perú Petro, así que mañana lo prometemos. Mañana vamos a presentar la interpelación al por ministro. eso, sigue, ¿ves? No, pues ya ahora justo, primero a las 8 con Mavi La Huerta, se iba a ver todo. Gracias. Se quedan con Mavi La Huerta. Buenas noches.